Según de los Corintios 12:9 encontramos esta frase, hermanos, que dice: mi poder se perfecciona en la debilidad. Esas son palabras del apóstol Pablo citando lo que Dios le dijo a él. Porque el apóstol Pablo, en la condición humana, en su cuerpo, hermanos, cuando estuvo aquí en la tierra, el predicador Pablo, el apóstol Pablo, el evangelista Pablo, el hombre que fue usado por Dios como instrumento para llevar el evangelio delante de reyes, príncipes y a todos los gentiles, oyó de Dios estas palabras: mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo tenía un aguijón en la carne, así le llamaba, algo que le estaba perjudicando en su cuerpo. Se dice que pudo haber sido una enfermedad en los ojos, se dicen varias cosas, pero lo que estaba pasando el apóstol Pablo era un sufrimiento, era dolor, era prueba, hermanos. Yo tenía un aguijón en la carne, dice Pablo, y por esa razón dijo él que él había rogado a Dios, había suplicado, 3 veces le había pedido a Dios: ayúdame, Señor, ayúdame, Padre. Y él le contestó: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El texto de hecho dice así: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Versículo 9. Por tanto, dijo Pablo, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades. Es difícil gozarse en las debilidades, hermanos, pero por amor a Cristo, dijo Pablo, por amor a mi Señor, yo me gozo en mis debilidades. Y cuando decía debilidades, hermanos, no eran cosas que estaba pasando de buena manera, de buena forma, hermanos. Cuando habla de debilidades, habla de gozarse en afrentas, hermanos. El ser enfrentar, el sufrir, hermanos, ataques de falsos hermanos, de hermanos débiles en la fe, gozarse en ello. Pablo, sí, es que no me saludó, es que no me habló, es que ya la trae contra mí. Pablo, yo me gozo en necesidades. ¿Cómo me gustaría comer lo que están comiendo aquellos? Pero esto es lo que tengo y voy a disfrutar. En persecuciones, me gozo en persecuciones. ¿Pero por qué te persiguen, Pablo? Por predicar el evangelio. ¿Por qué te persiguen, Pablo? Porque quiero salvar almas. Y me gozo en Cristo. Me gozo en angustias, dijo Pablo. Me gozo en las angustias. ¿Qué será de mañana? ¿Qué será de hoy en la tarde? ¿Qué será de al mediodía si las cosas no pintan bien? Y esta frase interesante que pesa, dice: porque cuando yo soy débil, dijo Pablo, cuando yo soy débil, entonces, dice, yo soy más fuerte, porque oyó de Dios: mi poder se perfecciona en la debilidad, dijo Dios. Y esta, hermanos, es la historia bíblica. Es la historia de Dios narrada, hermanos, en este libro santo, en las Sagradas Escrituras. ¿Se acuerda de Abraham y Sara? Abraham de casi 100 años y Sara de 90 años, Dios le dijo: vas a tener un bebé. En las condiciones decrépitas que las que se encontraban, hermanos, Sara concibió y dio a luz un hijo, donde nadie se imaginaba, donde nadie podía esperar que de Abraham y de Sara naciera un hijo. Nació un hijo. ¿Se acuerda de lo que vimos ahorita de Gedeón y sus 300 hombres?
Es la historia bíblica, hermanos. ¿O se acuerda de el joven David y aquel hombre Goliat? Mi poder se perfecciona en la debilidad. David, ¿vas a ir a enfrentar a ese hombre gigante de experiencia llamado Goliat? ¿Vas a ir a pelear? Sí. Dijo David, Jehová de los ejércitos me entregará a ese hombre en mi mano. Pero David, eres un jovencito, un jovenzuelo, aproximadamente 17 años. Y yo le voy a ir a cortar la cabeza. Y así podemos ver, hermanos, cuando el faraón estaba destruyendo a todo, creyendo destruir a toda la descendencia de Israel, hermanos, por ahí surge un Moisés en una canastita que va en el río aquí. Dios usaría a ese hombre para libertar al pueblo de Israel. O en la tentación de Jesús, hermanos. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, hermanos, y no comió ni bebió durante 40 días. ¿Sabe lo que es eso? No comer durante 40 días ni beber agua, hermanos, 40 días. Algunos con un día ya están que se mueren sin comer. Y en esa debilidad en la que estaba el Señor Jesús físicamente, de no haber probado pan, llega Satanás y le dice, ¿tienes hambre? Di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús responde, ¿verdad? ¿Cómo en la debilidad el poder de Dios se perfecciona? O en el mismo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Cómo que ese mensaje de un hombre crucificado en la cruz, de que el Hijo de Dios, según dicen, fue muerto y humillado de esa manera? Tropezadero para los judíos. Porque los judíos esperaban un rey David, esperaban un hombre que podría conquistar a las naciones, como lo fue en el pasado. Pero un Cristo crucificado, un Cristo humillado, un Cristo avergonzado ahí, expuesto y latigado y sufriendo de esa manera, ¿Él es tu Salvador? No le pongas Jesús, el Rey de los judíos, quítalo de ahí, decían ellos, ¿se acuerdan? Y dijo Pilato, lo que es escrito, es escrito. Porque no podían ellos, hermanos, no podían ellos aceptarlo. Pero es la historia de Dios, que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, hermanos. Es interesante esta frase, y es una continuación de lo que estudiábamos hoy en la mañana, hermanos. Maravilloso. Mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Por qué dice el Señor esto? Podemos profundizar, podemos hacer una gran lección o lecciones que podemos aquí abundar, pero déjenme decirle tres cosas. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué en la debilidad? ¿Por qué así ha sido siempre? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Eso lo dice, hermanos, ahí en 2 Corintios 4:7. O sea, ¿por qué el poder de Dios se perfecciona en la debilidad? Para que entienda la humanidad y para que entiendas tú, para que entienda yo, que la excelencia del poder, hermanos, es de Dios. Es Dios obrando. Es la misericordia de Dios, es la gracia de Dios, es la fuerza de Dios trabajando en lo que los hombres creen como imposible. Se hace posible por el poder de Dios. Para que entiendas quién es Dios, para que entendamos a quién servimos, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque, ¿qué somos? Dice ahí el texto. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para lucir una joyas, oro, plata, cosas hermosas, hermanos. Para lucirlo, hermanos, no lo pone en un vaso de plástico, no lo pone en un vaso ahí, en una jarra hecha de barro. No, lo pone en una vasija de cristal cortado
en una vitrina que se pueda ver. ¿Dónde ponen el diamante, hermanos? En un cojín aterciopelado, no sé si lo ven como, y viene para que luzca, o para que lo puedan ver, porque pues, ¿cómo lo vas a poner en un pedazo de papel o de cartulina o de lodo? El barro es lodo cocido, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque debe entender el hombre que sin Dios no es nada. Es lo que veníamos diciendo hace rato, para que la excelencia de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque el poder se perfecciona en la debilidad, hermanos. Dios le dijo a Jeremías: mira, no se alabe el sabio en su sabiduría. Es que sabe mucho, conoce mucho, tiene títulos. No. Eso no vale. No se alabe el valiente en su valentía, porque todas las puede. Porque es fuerte, porque es capaz. No te alabes por eso. Ni el rico se alabe en sus riquezas, que es de alguna manera los conceptos o las ideas donde el hombre cree que es fuerte y poderoso. Es muy inteligente, es muy sabio, ha estudiado, ha leído, se ha quemado las pestañas, tiene títulos. No, eso no es. Es que todas las pueden, hombre, cuidado con él. De hecho, lo que nos ven en las series precisamente es era el héroe de la película, ¿verdad? Y bueno, ha cambiado, ha variado, pero normalmente era el fuerte, que todas las podía, el que con un clip, ¿verdad?, desarmaba una bomba y conquistaba todo un ejército. Ni el rico se alabe en sus riquezas. Es que aquí, mira, yo tengo aquí mi Dios diciendo la cartera. Lo que decíamos hace rato, hermanos. Dijo Dios: mi poder se perfecciona en la debilidad, para que entiendas que no eres tú, que sea yo pedazo de carne, ¿verdad?, yo este vaso de barro, sino es Dios trabajando en mí. Pero a veces nos corona la soberbia, hermanos, a nosotros, nos corona la soberbia. Porque a veces creemos saber más que de Dios, más de Dios. Creemos saber más que Dios. Somos soberbios porque creemos que es más importante el estudio secular, el título universitario, que entender la voluntad de Dios y hacerla. A veces le damos más importancia, hermanos, a lo que no tiene importancia. Cuando entendamos que de Dios viene la fuerza, el poder y todas las cosas. Saúl le quiso poner la armadura a David. David, es que tú vas a ir a pelear, ponte mi armadura mínimo. ¿Y qué hizo David? Se la puso, ¿verdad? Y probó a andar con ella, pero se caía, se maneaba con ella. No podía andar con la armadura, se la quitó y dijo: hombre, 5 piedritas del río, una onda, y toda su fe en Jehová de los ejércitos. Pero cuántas veces nosotros nos gana la soberbia y el orgullo de decir: es que yo he estudiado, es que yo tengo esta casa, y es que yo ya me compré tal uno, y es que mi esposo trabaja en tal lugar, y es que a la mera hora, hermanos, a la mera hora, eso nos va a ayudar, eso nos va a sostener, eso nos va a dar la fuerza. Pues sí, de alguna manera, pues ahí tengo gastos, sí, ayuda de cierta manera, pero de Dios depende. ¿Por qué el poder de Dios se fortalece, se perfecciona en la debilidad, hermanos? Para que la excelencia del poder de Dios, hermanos, para Él lo es en Él y no en nosotros. Lo veíamos hace un rato. Número 2. Mi poder se perfecciona en la debilidad, hermanos. Porque le dijo Dios a Pablo: ¿sabes qué? Porque para ti, Pablo, y para todos, suficiente es mi gracia. Con eso es suficiente, Pablo. Y con eso es suficiente para nosotros, hermanos. Señor, 3 veces, dijo Pablo, 3 veces te he pedido: ayúdame, Señor, este aguijón en la carne me está doliendo. 1, 2, 3 veces, y yo creo que no puedo decir que mis oraciones se pueden igualar a las de Pablo, por lo que era Pablo, ¿verdad?
Pero bueno, la fe en Jesucristo es nuestro mediador, es el que hace todo posible. Pero Pablo oró 3 veces, hermanos, y escuchó esta respuesta y dijo, mira, suficiente para ti es mi gracia. El hecho de saber que por gracia somos salvos, el hecho de que yo te he dado la salvación gratuitamente, es suficiente. El hecho de que entiendas que estarás conmigo en la eternidad por Cristo Jesús, por haber creído, es suficiente. Bástate mi gracia, le dijo Dios a Pablo. Y creo que es lo que debemos nosotros entender también. Entender que somos grandemente bendecidos por la gracia de Dios. El haber sido rescatados, el haber sido salvos, ¿qué más quisiéramos todo? Quisiéramos todo el oro del mundo, toda la salud del mundo, quisiéramos toda la felicidad del mundo. Pero no se puede tener todo. Pero sí lo que se puede tener es la gracia de Dios, y con eso es suficiente. Porque a través de la gracia tenemos la salvación. Y es lo que necesitamos. Porque eso es lo que nos va a llevar al cielo. O sea, que Dios haya tenido gracia de nosotros, es lo que nos va a llevar al cielo. Dijo el apóstol Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Y qué había logrado Pablo? Muchas cosas, hermano. En el mundo secular, Pablo había logrado muchas cosas. Tenía títulos. Era de renombre él. Tenía quizás riquezas, hermanos. Estudió en la mejor universidad seguro de aquellos tiempos. Tenía influencias. Y bien decía el hermano Humberto en el comentario, dijo, todo lo tengo por basura, por amor de Cristo, para ganar a Cristo. ¿Por qué, Pablo? Porque yo por la gracia de Dios soy lo que soy. Mi poder se perfecciona en la divinidad, porque la gracia es suficiente. Con eso, más que bendecidos. Ojalá podamos entender eso, hermanos. El apóstol Pablo tenía que entenderlo, y también nosotros. ¿Qué es esa gracia? Dice más adelante en el mismo pasaje 15:10, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Si alguien ha trabajado, y si alguien ha esforzado, y si alguien ha hecho más, soy yo. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Sabe que porque la gracia de Dios puede ayudarnos en mucho? ¿Hasta dónde llegaste, Pablo? Llegó muy lejos en la predicación del Evangelio. Si cada piedrita preciosa fuese un alma que él había convertido, ¿cuántas piedritas tendría la corona del apóstol Pablo? Pero dijo Pablo, no he sido yo, sino que ha sido la gracia de Dios conmigo. Es decir, hermanos, que cuando nosotros valoremos lo que hemos recibido de Dios, entendamos el regalo tan grande que hemos recibido, el favor inmerecido que tenemos, la bendición que tenemos en Cristo Jesús, hermanos, estamos más que llenos. Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Toda bendición espiritual es por medio de Jesucristo. Cuando entendamos la bendición que hay en Jesucristo, a pesar de que no tengo lo que quisiera tener, pero tengo a Cristo, y tengo su amor, y tengo su misericordia, lo tengo todo. Lo tenemos todo. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Y ahí la gracia manifestada en nosotros, amigos. El ser favorecidos por Dios a través de su gracia. Él nos miró y tuvo el placer de extender su mano y salvarnos y sacarnos de la inmundicia y de la perdición. Y aquí estamos. Y si la prueba viene en mi vida, y las angustias y las afrentas, y los dolores, y el aguijón en la carne vienen en mi vida, como veíamos en la mañana, es para que yo me acerque más a Dios, y más le busque, y más consciente esté de que la gracia de Dios sigue trabajando en mí. Por eso Pedro decía en segunda carta de Pedro 3, versículos 17 y 18, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Estamos creciendo en la gracia de Dios, estamos creciendo en el conocimiento de Dios, porque eso es lo suficiente, eso es lo que necesitamos para salir
más que vencedores, ser más que vencedores. Y número 3, mi poder se perfecciona en la debilidad, hermanos. ¿Por qué? Porque la verdadera fuerza, ¿sabe qué es? Es dependencia. ¿Cómo que dependencia? Sí. La verdadera fuerza en nosotros es depender de Dios y es depender de Cristo. En eso radica toda la fuerza. Y no digo dependencia del esposo y del esposo o esposa, porque a veces creemos que en el esposo o en la esposa vamos a encontrar todo. Y cuando él nos falla, o ella nos falla, porque se equivoca y es humana, andamos todos bien desanimados. Claro, dependemos del esposo y del esposo en muchas áreas, sí, claro que sí, pero no debe estar ahí basado. O en el predicador, o en los pastores, ancianos, no ponga su dependencia, su esperanza en el humano. Maldito el varón que confía en el hombre y pone toda su confianza en un brazo de carne y su corazón se aparta de Jehová. La verdadera fuerza, hermanos, está en la dependencia de Dios, el de depender de Dios, de Cristo Jesús. La idea está muy clara en Juan 15, la vid verdadera. Y note el versículo 4 cuando dijo el Señor Jesús: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pablo, ¿por qué has logrado tanto? Porque no me despego de Cristo, porque permanezco en su palabra. Hermanito, hermanita, ¿por qué puedes aguantar tanto? No es que sean mis fuerzas, hermano, no es que sea mi capacidad, es que yo sigo dependiendo de Cristo. Mi vida depende de Dios, todo lo que tengo es por Dios. Mi fuerza está en que mi vida está depositada en Él. El hermano lo decía en la oración: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Por qué el hombre está como está? ¿Por qué la humanidad está como está? Llena de problemas y de cargas. Porque se cree autosuficiente, porque se cree que todas las puede, cuando la verdadera fuerza y el verdadero éxito es entregarle mi vida a Dios y a Cristo, y que las decisiones que yo tome sean tomadas en Cristo, en Dios. Lo que yo vaya a hacer sea guiado, orientado por Dios. De eso depende, hermanos. La verdadera fuerza está en depender de Dios, de su fuerza, de su poder. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y otra vez volvemos a lo mismo. Como creemos que podemos hacerlo todo, que tenemos la fuerza, tenemos la juventud, creemos que podemos salir adelante, hermanos. Y sí, llegamos, pero no llegamos muy lejos. Avanzamos, pero no llegamos muy lejos. Necesitamos de Dios, hermanos. Fíjense lo que dice Romanos 5, 6 y 8, o 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y ahí está esa debilidad que manifiesta el ser humano, hermanos. Cuando entendamos que con Dios todo y sin Él nada, hermanos, las cosas van a funcionar. ¿Por qué cree que las bienaventuranzas están muy claras? Y empiezan las bienaventuranzas en Mateo 5, del 1 en adelante. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Se necesita, hermanos, reconocer la pobreza y la debilidad espiritual para poder, hermanos, salir adelante. ¿A dónde podré llegar yo sin Dios? A ningún lado. Podemos estar haciendo esfuerzos, podemos creernos que podemos, pero la clave está en depender completamente de Dios. Dios nos ayudará, Dios nos dará la fuerza. Si usted está aquí y ha venido para escuchar la palabra de Dios, qué bueno, pero grábese en su corazón
que necesita tener esa fe en Él. Dice la Escritura, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que usted crea, no solamente de palabra, sino de acción y de hecho. Y permita que Dios dirija realmente sus pasos, su vida, todo su ser. Porque la verdadera fuerza está en depender completamente de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque dijo el Señor, mi poder se perfecciona en la debilidad. Si alguien quiere venir hoy, en esta mañana, a encontrar en Cristo la fuerza, la vitalidad, el ánimo, pero sobre todo vida eterna, perdón de pecados, ahorita es el momento. Puede usted comenzar hoy nuevamente su vida, hoy tener un nuevo comienzo, dependiendo de Cristo y ya no de usted mismo. Venga a Cristo, reconózcalo como su Señor y su Salvador, arrepiéntase de sus pecados y comience una vida nueva en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Vamos a estar de pie, vamos a entonar este himno de Dios.